Dios le bendiga a todos en esta capacitación del día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar iniciando nuestra clase de hoy y antes vamos a darle gracias a nuestro Dios, amén, que nos ha regalado un nuevo día y nos ha dado las fuerzas y el ánimo para poder continuar con lo que es esta capacitación. Gracias te damos, Señor, maravilloso. Te alabamos y te glorificamos, Dios. Queremos darte gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas, por este día que nos has regalado y la oportunidad de aprender, de seguir conociendo más acerca de tu palabra, acerca de todas las cosas, Señor, en las que quieres que nosotros podamos, ¿verdad? Ir delante y poder vencer, Señor, toda tentación en donde nosotros podamos conocer el modo de operar y poder, Señor Dios mío, avanzar conforme a tu voluntad, Señor. Ser libres de toda atadura, de todo engaño de las tinieblas y ver, Señor, el propósito que tienes para cada uno de nosotros cumplido en nuestras vidas. En esta hora nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor, y que sea usted glorificándose y llenando nuestras vidas, Padre, de ti y del conocimiento de tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. El tema que hoy vamos a estar viendo es la hora de la tentación. Es un tema bastante complicado por los términos que vamos a estar utilizando, porque como no somos especialistas, ¿verdad? Dedicados al estudio de lo que es la ciencia, ni la práctica, lo que es el estudio del cerebro, estamos tratando de hacer pues algunas investigaciones y pues utilizando los términos de aquellas investigaciones que se han hecho, estamos entonces avanzando con esta clase. Así que si alguien que está tomando esta clase y conoce, ¿verdad?, de lo que es o es especialista en el estudio de la ciencia y del cerebro y todo, y de pronto no estamos usando un término médico de la manera apropiada, mil disculpas de antemano, ¿verdad?, porque estamos enseñando, esto es un estudio, ¿verdad?, bíblico, y estamos exponiendo el punto de vista a la luz de la palabra de Dios. Entonces, la intención que tenemos, ¿verdad?, es de edificar, es de advertir y quizás hasta de llevar la liberación de demonios a otros que están necesitando pues de esta palabra y que realmente sabemos que es importante, ¿verdad? Son importantes los términos médicos, pero el espíritu con el que estamos viendo y recibiendo pues la revelación es el hecho de darle esperanza a la gente que por años quizás ha estado atrapada en situaciones que para ellos han sido inexplicables. Amén. Pero pues que hoy en el nombre de Jesús pueden adquirir el conocimiento y buscar la ayuda que necesiten para ser libres de toda atadura espiritual de las tinieblas. Así que pues estamos viendo esta clase, ¿verdad?, de las tentaciones para explicar la manera sutil en que Satanás desarrolla un plan especialmente para que el creyente de los últimos tiempos, o sea, los que hoy vivimos, ¿verdad?, caigan en un tipo de tentación que es de un nivel casi desconocido. Por eso hemos estado hablando acerca de lo que es el modo de operar, ¿verdad? Y nos estamos basando en la Escritura cuando dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, donde hay una palabra profética de advertencia a una iglesia llamada Filadelfia, la cual es la única donde no tiene ninguna exhortación de parte de Dios por causa de cosas malas que hayan hecho. De las otras 6, sí hay exhortación, o sea, tienen que corregir ciertas cosas que están pasando dentro de esas iglesias. Pero en la iglesia de Filadelfia, esta es la que representa la iglesia que está en el nivel para poder ser dignos de escapar, la que se va en el arrebatamiento. A esta iglesia Dios le dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo
entero para probar a los que habitan en la tierra, dice. La Biblia enseña que hay una hora de tentación, donde el Señor Jesucristo ha de librar a los creyentes que están en este mundo. Pero ¿librarlos de qué? Alguien puede estarse haciendo esta pregunta, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué nos quiere librar? La respuesta es que, pues, del modo de operar de la tentación, que es muy específico y único en la serie de tentaciones que Satanás tiene. Por eso es que en la clase anterior hablamos, ¿verdad? Vimos y explicamos la diferencia de la prueba y la tentación. Entonces ampliamente dejamos explicado que no está hablando de la hora de la prueba. Debe comprenderse que es una tribulación que vendrá. Y esto considerando que en los manuscritos más antiguos de lo que para nosotros hoy es la Biblia, no escribieron la palabra tribulación ni la palabra prueba, sino que es específicamente tentación. La Biblia dice que los que han guardado la palabra del Señor son los que van a ser librados de esa hora de tentación. Puede imaginarse que está especificando una hora de un tiempo que está establecido para que se desarrolle ese modo de operar de la tentación de parte del tentador que es Satanás. Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, Dios le dio una revelación de cómo el Señor guarda de los peligros de la tentación a los que guardan su palabra. Eso lo puedes ver en las epístolas a los Corintios. Entonces, lo que ya vimos hasta este momento es que el modo de operar de la tentación tiene un enfoque imaginario de cómo la tentación realiza una operación en la parte imaginaria de nuestro cerebro creando imágenes. También te enseñé cómo la tentación tiene una operación en el lado químico de nuestro cerebro elevando la dopamina y la operación en el lado magnético tanto del cerebro como del corazón. Ahora vamos a ver a lo que el apóstol Pablo se refería cuando habló diciendo que el Señor Jesucristo nos dará la vía de escape. Vemos en Primera de Corintios 10:13 que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. En este versículo puedes ver que hay palabras muy interesantes que quizás tú puedas interpretar de manera espiritual y lógica. Por ejemplo, cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, dando a entender que la tentación está basada en un diseño humano, que todos traemos como parte del diseño en el que fuimos creados en las manos de Dios. Es decir, que Satanás va a utilizar la falta de conocimiento o de conciencia respecto a cómo hemos sido diseñados, porque Dios nos hizo su perfección pero el desconocer, ¿verdad?, muchas cosas de nosotros mismos y que por alguna razón no las hemos adquirido, ya sea por falta de discernimiento o falta de interés respecto a qué tanto potencial tenemos en nosotros. Pero resulta que Satanás conoce parte de ese diseño y sabe que hay una forma de responder, y también sabe que la carencia de conocimiento al respecto, la ignorancia de la gente, es que es la ventaja, ¿verdad?, para hacer caer a cualquier persona. Sí, la falta de conocimiento. Entonces, en otras palabras, está diciendo que la tentación que Satanás presenta no es una tentación sobrenatural, de tal manera que no tengamos la capacidad para responder. Realmente está basada en el diseño humano, aunque el tentador no es humano y sea invisible, conoce muchas cosas que nosotros desconocemos. Por eso, una tentación traída por una entidad que pertenece al mundo invisible de los espíritus, dice la Biblia que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Ahora, la tarea de todos es identificar
es entender y tener el conocimiento en qué consiste la vía de escape. ¿Sí? Esa es la tarea responsable de todo hijo. Identificar y defenderse de la tentación del diablo. Los peligros de la tentación. Vamos a ver, el tiempo más vulnerable de la tentación. Es decir, cuando tú y yo o todo el creyente está en la mayor posibilidad que al ser presentada esa tentación, la persona no se niegue. La tentación repetida o cíclica, eso también es un peligro. ¿Cuántas veces se repite y se repita, verdad? La misma tentación. ¿Se podrá soportar eso? Entonces, otro peligro es minimizar el peligro de la tentación. Ese es uno de los peligros más grandes de los hijos de Dios, minimizar la tentación. ¿Sí? Tener en menos el riesgo que verdaderamente representa. Eso es un peligro. No tener confianza en alguien para ser ayudado. El problema de vivir las tentaciones en silencio y no buscar ayuda es grave. La costumbre de ser tentado. O sea, vivir acostumbrado a la tentación, acomodarse a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se paga un precio bien grande. O sea, el precio que la gente paga al caer o ser víctima de una tentación que lo lleva al pecado es muy alta. Hay mucho dolor, lamento por largo tiempo a causa de haber caído, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Tantas cosas negativas, no solo que pasan en las personas afectadas, sino que en otros también. De tal manera que se puede prolongar más el proceso de la restauración de una persona por no llegar a considerar estos puntos y por no ser responsable para no caer en las trampas del enemigo. La gente no sabe lo que significa la hora de la tentación. Piensan por un momento, haz memoria en las tentaciones que ha sido víctima el ser humano como tal, el creyente, la iglesia hasta hoy día, y que todavía no son tentaciones que se agrupan dentro de esa hora de la tentación. Imagínate, ¿cómo será la verdadera hora de la tentación donde el enemigo podrá, ¿verdad?, meter todo su empeño, como que usar toda su estrategia? Lamentablemente, por la idiosincrasia de la gente, aún sigue pensando que a la tentación todavía no hay que prestarle mucha atención porque es tentación, no pecado, y se puede vencer fácilmente. Así lo ven. Eso es tentación. La cosa es no caer en la tentación, pero no le dan importancia a lo que es la tentación. Y este es un tema muy interesante. Podemos ver cuántos versos hablan respecto de esto en la Biblia, y muchos siervos de Dios y Jesucristo mismo habló muchas veces de la tentación. Veamos algunos versículos. Hebreos 2:8 dice: todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mateo 6:13 y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Segunda de Pedro 2:9 dice: el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Lucas 22:40 dice: cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Lucas 8:13 dice: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos
no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Pueden ver que muchos recibieron la advertencia de parte de Dios, se alegraron del favor de Dios, sin embargo, no permitieron que esa palabra llegara a lo más profundo de su ser y que se arraigara allí para que al momento de la tentación les sirviera como una influencia positiva y saber que podían hacer, ¿verdad?, para que de allí mismo salieran con estrategias para vencer ese modo de operar de la tentación. Sencillamente desperdiciaron la oportunidad de ser advertidos. Desperdiciaron la oportunidad de ser equipados para vencer aquella tentación que pronto llegaría a estorbarles la vida. De toda la escritura, una de las que muestra la forma del modo de operar de la tentación es la que muestra en que Jesús es tentado. En el momento en que Satanás crea imágenes en el cerebro de la persona, ahí es donde puedes ver que la tentación es la oportunidad del diablo, ¿verdad?, donde puede obtener una situación en forma inmediata o a largo plazo, porque la tentación está basada en eso y en la insistencia, lo cual significa la misma tentación repetida muchas veces. Para ver qué efecto causa. ¿Cómo es que tocando la puerta día y noche hace que el creyente desista su resistencia y que finalmente abra la puerta para caer en el pecado? Pero lo que más debe asombrarte a ti para que deje de alguna forma un ejemplo es la forma en que es tentado Jesús. Vemos en Lucas 4 del 2 al 5, por 40 días siendo tentado por el diablo. Dice, y no comió nada durante esos días, lo cual estuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. O sea, la tentación que se prolonga, en este caso Jesús, estando en ayuno 40 días, la tentación era desgastar la parte en el cerebro llamada corteza prefrontal. Ahí es donde se lleva un constante ataque de parte del enemigo, precisamente donde razonamos. Entonces, la idea de una tentación que se prolonga es estar atacando esta parte de nuestro razonamiento, porque lo que busca el enemigo con su constante ataque es que la persona pierda la capacidad de razonar, que ya no pueda meditar. No como el movimiento de la secta llamada Nueva Era, que una de sus principales formas de ataque es insistiendo en que la gente ponga la mente en blanco. No es eso. No es ese ataque, sino más bien lo hace basándose en una forma, ¿verdad?, de meditar la palabra, de recordar, de hablar, de repetir, de pensar en las promesas de Dios, en la escritura de Dios. Pero el diablo lo hace con su arsenal diabólico de tal manera que cuando la tentación está presionando todos los días, está desgastando al ser humano. Jesús estuvo siendo presionado por Satanás durante 40 días, así como estuvo en oración y meditando acerca de su ministerio. El diablo también lo estuvo atacando constantemente, y cuando el diablo pensaba que lo había ablandado, le hablaba con lo que quedó. ¿Saben con qué? Con lo que está registrado en la Biblia. Pero Jesús conocía qué es lo que debía hacer y de esa forma logró vencer al enemigo. Hablemos de la corteza prefrontal o córtex prefrontal. Es la parte anterior de los lóbulos frontales del cerebro y se ubica frente a las áreas motora y premotora. Según los estudios señalados y confirmados hasta el día de hoy, dicen que en la parte prefrontal se da la planificación de comportamientos, se dan los procesos de toma de decisiones y la coordinación de pensamientos y acciones de acuerdo con metas internas, de acuerdo a metas que el creyente tenga. Aquí puedes ver la forma de comportamiento de un hombre o una mujer cuando está bajo el ataque de tentaciones, porque el enemigo está atacando la capacidad de planificar, tratando de debilitar
la coordinación de pensamientos y como consecuencia afectar las acciones respecto a sus propias metas. Las metas que tú y yo podemos tener es vivir felices, ser un buen padre, ser una buena madre y dar muchos hijos al esposo que amas, en el caso de las cristianas, ¿verdad? Y después ser una buena abuela, cariñosa, llegar a ver hasta 4 generaciones. Pero esas metas se ven afectadas cuando hay ataques a través de tentaciones prolongadas. Y llega el momento que los pensamientos no coordinan, las metas se dispararon, ya no las visualizas. Se afectó la visión espiritual, puede llegar a un plano en que el enemigo sabe que llegó el momento para pasarlo a la otra faceta. Dentro de ese mismo problema está lo que pasa en la corteza prefrontal. Está sucediendo que la capacidad para establecer las distinciones entre pensamientos conflictivos es anulada. Es decir, que ya no mira el peligro hacia dónde va, porque su razonamiento ya está afectado. La corteza prefrontal sirve para realizar juicios acerca del bien y el mal. Esa parte sirve para predecir las consecuencias futuras de actividades actuales. También permite trabajar conforme a metas predeterminadas o determinadas, ¿verdad?, de antemano. Es decir, que si tú caes en tentación, dejarás de ver las consecuencias futuras. No habrá un pensamiento que advierta, por ejemplo, no lo hagas. No podrás realizar predicciones de resultados ni tendrás creación de expectativas porque no medirás el peligro. Por eso debes comprender que la tentación no es para que la minimicemos, ¿verdad? No es para que la vivas en silencio, ni para que te acostumbres a vivir en ellas. La tentación es un modo de operar de las tinieblas que está trabajando en el diseño humano, en el cual Satanás sabe que puede hacer caer a la persona, al creyente. Él sabe lo que hay en el cerebro, en esa parte llamada corteza prefrontal. Por esa razón, cuando estés bajo ataque del diablo, debes buscar ayuda antes de que se afecte la capacidad del razonamiento, antes que tu futuro llegue a estar en riesgo, en peligro inclusive de muerte. Esto significa que una persona que está bajo tentación prolongada tiene dañado el cerebro, ya no mira lo que puede llegar a perder, ya sea su matrimonio, sus hijos, su posición en el trabajo o sus privilegios en la iglesia. Lo hermoso de todo esto es que Jesús nos ministra la forma de cómo vencer la tentación. Esto es no permitiendo que el futuro de esperanza que nuestro Señor Jesucristo ha establecido y proclamado para tu vida se esfume o se borre. Debes tener una visión en tu vida, pero una visión bien establecida, una meta del por qué debes consagrarte, saber que si haces la voluntad de Dios vas a ser galardonado, galardonada, recompensado por Dios. Puede haber gente muy conocedora de la Biblia, pero lamentablemente no la viven. Olvidan que solo el conocimiento no les ayuda para vivir con temor y temblor reverente y hacer la voluntad de Dios. Quizás traer tentaciones desde su niñez, ¿verdad? Y que esas imágenes no se borraron. Por eso es que el enemigo las está resucitando en la hora de la tentación, para que mucha gente pueda tener el cumplimiento de sus sueños prohibidos que traían desde su niñez, y les borra de la mente el anhelo de sus sueños propios de Dios en su vida y su corazón. La pregunta es, ¿qué quieres? ¿El cumplimiento de los sueños prohibidos que traes desde tu niñez? ¿O quieres el cumplimiento de los sueños que Dios puso el día que te permitió nacer? Cuando tú naciste, Dios puso sueños para cumplir que van de acuerdo al plan de Dios, que es el propósito por el cual Él te permitió que nacieras. Amén.